Bienvenidos a esta transmisión. Gracias por estar con nosotros, familia. Te invito a que leas conmigo este versículo para empezar este tiempo de adoración. Y dice así en el Salmo 149. Dice: Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Tengamos un tiempo donde postremos nuestro corazón delante de él en este tiempo de adoración. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque podemos estar un día más reunidos, ya sea en medios digitales, pero reunidos en casa, listos para adorarte. Recibe este tiempo, te lo damos de todo corazón, al único que es digno de toda gloria, de toda honra y de todo honor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Te agradecemos, Señor, por tu fidelidad, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Dios. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás.
has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Todo lo que harás, Señor. Gracias, Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
al alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Tu nombre es el Santo, Señor. A ti sea toda la gloria, Padre. Al alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria y el honor, alabanza y poder al que reina por los siglos,
que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Gracias, Padre, por este tiempo, por esta libertad que nos das de servirte, por esta libertad que nos das de adorarte en esta mañana, en este día, Señor. Yo te pido que toques cada miembro de esta iglesia, que tú toques cada corazón, Padre. Declaramos tu presencia en cada familia, declaramos tu presencia en cada hogar. Que el ángel del Señor acampe alrededor de los que te aman, Señor, de los que buscan tu rostro. Y declaramos tu protección, declaramos que la sangre preciosa de tu Hijo está cubriendo nuestras puertas y la muerte no entra, Señor. Yo bendigo a tu iglesia, declaramos bendición, declaramos cobertura y declaramos que tu presencia los acompaña día a día, Padre. De igual forma queremos honrarte y queremos bendecirte con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Queremos bendecirte en nuestra economía, queremos bendecirte y responder a lo mucho que tú das hacia nosotros, Padre. Te adoramos y te bendecimos porque tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos. Es un gusto el poder estar en este día comunicándome con ustedes por este medio y pues agradezco la oportunidad que me están dando de poder compartir con ustedes un momento acerca de la palabra de Dios. Y les invito a que me acompañen a leer ahí en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en su capítulo número 3, de sus versículos 26 al 29. Dice así, voy a leer la versión NBI. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Hermano, acompáñame a orar. Vamos a orar y que Dios nos hable en este día por medio de su palabra. Bendito Dios, en tus manos está mi vida. Te pido, Señor, que seas tú el que hable, que tú seas el que en este día nos hable a nuestro corazón y que la palabra sea viva y eficaz y que traiga revelación a nuestros corazones, Señor, para conocer cuál es tu perfecta voluntad para cada uno de nosotros. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, desde hace ya muchísimos años, cada mañana muchos judíos, sobre todo los judíos ortodoxos, han dicho la siguiente oración o una similar a esta, que dice: bendito seas, Dios del universo, que no me hiciste gentil, ni esclavo, ni mujer.
Y bueno, puede sonar un tanto fuerte, ¿verdad? La última parte de esta oración que hacen los judíos. Pero esta oración está expresando la identidad de la persona, la identidad de los judíos, y que oraciones como estas han sido llamadas bendiciones de identidad, porque esta oración es lo que le da identidad al hombre judío. Y dice que, le dice: bendito seas Dios del universo, que no me hiciste gentil. ¿Qué quiere decir esto? Que me hiciste judío, que me hiciste de tu pueblo, que soy tu especial tesoro. Eso es lo que están queriendo reflejar. Y ustedes saben cómo los judíos tenían un rechazo total a los gentiles, a las personas que no formaban parte del pueblo judío. Y entonces le agradecen a Dios diciéndole: gracias, Señor, porque no me hiciste gentil, porque no me hiciste esclavo, porque el israelita, el judío, se siente con esa libertad que recibió de parte de Dios desde que salieron de la esclavitud de Egipto. Entonces ellos salieron con el propósito de ya no ser esclavos, sino que ahora fueron llamados, fueron libertados por Dios, recibieron su libertad de parte de Dios. Y también dice que no me hiciste mujer, y muchos explican acerca de esta palabra, de esta oración que hacen los judíos, que no se refieren a menospreciar a la mujer, sino a que el hombre tiene el privilegio de cumplir con todos los mandamientos de la ley de Dios, que hay algunos que las mujeres no pueden cumplir. Y entonces el hombre le da gracias a Dios porque Él los puede cumplir todos. Tiene esa posibilidad de poder cumplir con todos los mandamientos, estatutos y preceptos que Dios le dio al pueblo. Y bueno, el apóstol Pablo, conociendo esta oración seguramente, y probablemente que aún él mismo la practicaba, él escribe por eso aquí en Gálatas, hablando acerca de los hijos de Dios, diciendo: ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque ustedes todos son uno en Cristo Jesús, y ahora pertenecen a Cristo y son verdaderos hijos de Abraham. Y entonces, ¿qué está hablando ahí el apóstol Pablo? Bueno, pues que está englobando a que ahora ya no nada más son los judíos, sino que también los gentiles han sido llamados a ser hijos de Dios, han sido llamados a pertenecer al pueblo de Dios. Y entonces esto viene a ser algo que quizás para el judío fue un choque muy fuerte, pero es parte de lo que el Señor Jesús vino a hacer en medio de la humanidad, porque vino a salvar a todos los hombres, de cualquier raza, de cualquier lugar. Él no nada más vino solamente a los judíos, sino que vino para cumplir su propósito eterno con todo el mundo. Esa es la visión de Dios. La visión de Dios, en la visión de Dios está todo el mundo. Pero entonces hablamos de que este tipo de oración es una oración que habla acerca de las bendiciones de la identidad. Y quisiera, pues siguiendo un poco la línea de los temas que se han tratado en estas últimas semanas, poder hablar un poquito acerca de esto. Y para esto quiero hablar de qué es la identidad. ¿Qué es la identidad? El diccionario define a la identidad como un conjunto de características propias de una persona o un grupo y que permite distinguirlos del resto. También significa la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a los demás. Y entonces la identidad nos habla de la conciencia que nosotros como seres humanos tenemos de quiénes somos, y también de que tenemos conciencia de que somos distintos a los demás porque somos personas únicas. Esto es de lo que nos habla lo que es la identidad. Y para tener una identidad sólida y estable necesitamos también tener
un nivel adecuado de autoestima. Esto está muy relacionado, lo que es la identidad con lo que es la autoestima. Y hablar acerca de la identidad es muy importante, porque el hombre que no conoce a Dios empieza a buscar su identidad. Y por eso es que muchos filósofos, los filósofos griegos, empiezan a pensar, empiezan a analizar la vida y empiezan a hacerse estas preguntas como de quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy. Y por medio de la filosofía humana, de los pensamientos humanos, tratan de resolver estas interrogantes preguntándose quiénes son, a dónde van, porque están tratando de encontrar su identidad. Y el hombre, a causa del pecado, perdió su identidad, perdió la identidad que Dios le había dado. Y entonces el hombre ha buscado su identidad en muchas cosas diferentes a Dios. Y para esto pues vamos a hablar acerca de algunos factores en que nosotros basamos nuestra identidad. ¿Cuáles son esos factores? Algunos de ellos en los que nosotros podemos llegar a basar nuestra identidad. Uno de ellos es nuestra apariencia, la apariencia que cada uno tenemos, nuestro aspecto. Para empezar, bueno, pues nuestro físico, el físico que tengamos cada uno de nosotros, eso es algo que nos va a dar identidad. Pero hay ocasiones en que esto afecta a nuestra identidad y podemos sufrir una baja en nuestra autoestima cuando no estamos conforme con cómo somos físicamente. No estamos conformes con nuestra apariencia. No estamos conformes con la manera en que nos vemos. Y entonces tratamos de establecer una identidad física para nosotros y de muchas maneras esto se puede desviar de lo que debe de ser una identidad sana de cada uno de nosotros, de aceptarnos como fuimos creados, de aceptarnos que si fuimos altos, que si fuimos chaparritos, que si tenemos ojos azules o tenemos ojos cafés, y no tratar de cambiarlo, porque esa es nuestra identidad, así fuimos creados y así nacimos. Y cuando se nos distorsiona nuestra identidad, entonces vienen trastornos a nuestra vida, como el caso de las personas que son anoréxicas o bulímicas. Son personas que ellos piensan, o muchas veces, la mayoría de ocasiones esto lo hacen las mujeres, que piensan que deben de verse delgadas y que están delgadas. Y a pesar de eso, cada que se ven al espejo ven una imagen distorsionada y se ven con sobrepeso. Y piensan que deben de todavía adelgazar más y más y más. Entonces esto distorsiona lo que es nuestra identidad porque la estamos basando en lo que es nuestra apariencia. Otro factor en el que basamos nuestra identidad es en nuestras habilidades. Si tú eres bueno en algo y la gente reconoce que tú eres bueno, que eres bueno quizás para los deportes, eres bueno para el estudio, tienes alguna habilidad o algún talento, eso te fortalece y eso te hace que tu identidad se mantenga estable, pero está basada en lo que son tus talentos. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos los talentos que los demás esperan o no tenemos los talentos que nosotros quisiéramos tener? Y esto pasa mucho, por ejemplo, en el caso de los deportes, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando vamos a jugar fútbol y entonces se empiezan a armar los dos equipos, ¿no? Y entonces, ¿qué empezamos a hacer cuando armamos los equipos? Pues empezamos a escoger, a ver a los que sabemos que tienen mayores habilidades y empezamos a escoger. ¿Y qué pasa con aquel que tiene las menores habilidades? Pues se queda al último, ¿verdad? Se queda al final. Y bueno, ya es el último que hay que escoger y resulta que ya todos los equipos están completos, pero hay que tomarlo en cuenta porque es nuestro amigo, es el que trae el balón y pues hay que tomarlo en cuenta. Y entonces pues dicen, pues vamos a echarnos un volado. Y bueno, ya esa persona dice, bueno, pues al menos se van a pelear por mí por un volado, pero oh sorpresa que dicen, el que pierda se queda con él.
Y bueno, pues eso lógicamente que pues daña nuestra autoestima, ¿verdad? Y daña también nuestra identidad cuando la basamos en eso. Otra cosa es acerca de nuestros nombres y nuestros apellidos, de quién provenimos, quién es nuestra familia, cuál es el nivel social que tiene nuestra familia, cuál es la fama quizás que tenga nuestro apellido, que tenga nuestros ascendientes. Y entonces nosotros en eso muchas veces basamos también nuestra identidad, apoyándonos en lo que han hecho los que están antes de nosotros o lo que son nuestros padres. Pero no tenemos una identidad propia, sino que nos estamos colgando, tomando de las personas que fueron antes que nosotros. Y también en eso, esa es una manera en que nosotros creemos que estamos estableciendo de una manera correcta nuestra identidad, pero cada uno de nosotros debemos de formarnos como nosotros somos y establecer nuestra propia identidad en base a lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos. Otro factor en el cual basamos nuestra identidad es en lo que los demás dicen de nosotros. Y entonces esto puede dañar mucho nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque lo que les dicen las personas de nosotros, pues muchas veces es lo que ellos perciben, lo que ellos piensan, lo que ellos creen. Y entonces esto va formando lo que es nuestra identidad, pero no la estamos basando en lo que nosotros mismos creemos de nosotros, en lo que nosotros sabemos de nosotros mismos, sino que nos dejamos llevar por lo que los demás dicen de nosotros. Y desafortunadamente, en muchas ocasiones, lo que recibimos en nuestra vida, muchas veces son palabras negativas. ¿Qué pasa cuando nuestros padres, en un momento de enojo, en un momento de frustración, nos sueltan palabras como decirnos: es que tú no sirves para nada, es que tú nunca lograrás esto, es que tú eres igual que tu padre, eres igual que tu madre, pero haciéndolo de una forma despectiva? Y entonces eso nos va dando una imagen, una identidad que pensamos que esa es nuestra identidad porque hay otras personas que nos lo están diciendo. Y también pues está lo que nuestra familia nos enseña, lo que nosotros vivimos, el entorno social o el entorno familiar en que nosotros nos desenvolvemos. Muchas veces eso es lo que define nuestra identidad, y en ocasiones esto no debería de serlo, pero es lo que quizás tenga más influencia en nosotros para ir definiendo nuestra identidad. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando los niños son pequeños? Se van formando una identidad en base a sus padres. Y por ejemplo, los niños empiezan a decir: bueno, yo cuando sea grande, yo quiero ser como mi papá. O las niñas: yo quiero ser como mi mamá. Pero ya conforme va pasando el tiempo, pues ya se van dando cuenta que quizás no tienen las mismas habilidades, los mismos gustos, y entonces esa identidad que se fue formando en ellos de querer ser como su papá o como su mamá, pues ya cambió, ya no quieren ser como ellos, quieren ser diferentes, pero eso muchas veces trae trastornos a nuestra identidad, porque ya entonces ya perdimos el ideal que teníamos para ir formando nuestra identidad. ¿O qué tal cuando nuestra identidad está siendo formada por lo que nos enseñan nuestros padres, ¿verdad? O como nos enseña nuestro entorno, nuestra sociedad. No sé si usted sobre todo, por ejemplo, en el caso del mexicano, aunque quizás ya a últimas fechas no es así, pero muchas veces hay una identidad machista que se establece en los hombres. No sé si usted ha escuchado una canción que dice: yo le pego a mi mujer, soy muy hombre, ¿no? Y entonces el niño va creciendo con esa idea de que para ser muy hombre hay que pegarle a la mujer,
hay que dejarla sin comer porque soy muy hombre, ¿no? Bueno, eso dice la canción. Pero me refiero a que es un ejemplo de que hay cosas que nos van enseñando o que vamos viendo de nuestros padres y que eso va formando lo que es nuestra identidad, lo que nosotros pensamos acerca de nosotros. ¿Sí? Y incluso los niños, como se comportan su papá, él también así se comporta, ¿no? Y si su papá dice, pues yo no recojo mi plato, porque eso es para mujeres, ¿qué pasa con el hijo, con el niño? Pues va creciendo con esa misma idea y dice, yo también, yo no recojo mi plato porque eso es para mujeres. Y eso va formando la identidad del entorno familiar, lo que nos va enseñando. Entonces, si vemos todo esto, hay pues muchas cosas muchos factores que van bombardeándonos acerca de cuál es nuestra identidad. Y llega un momento en que las personas no tienen una identidad bien formada, no tienen una identidad real, sino que su identidad está basada en cosas que tienen, en cosas que pueden hacer, está en lo que les dijeron. Y entonces si mi identidad está basada en mi trabajo, ¿qué pasa cuando pierdo mi trabajo? Pues también pierdo mi identidad. ¿Qué pasa cuando me doy cuenta de que la vida no es como me dijeron mis padres, como me dijo mi padre, que el hombre es el que le pega a la mujer y resulta que después la mujer es la que le pega al hombre y entonces cambia la identidad porque la estamos basando en cosas que no son reales o que no son realmente lo que debe de formar nuestra identidad como personas. Y bueno, ahora de esto estoy hablando de manera general, ¿verdad? Estoy hablando de lo que pasa en el mundo, en nuestra sociedad, en nuestro país, acerca de lo que es la identidad. Pero ahora vamos a hablar de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como le estaba hablando el apóstol Pablo a los Gálatas. Les estaba hablando a los Gálatas para poder decirles que ellos también tenían que tomar la identidad como el pueblo de Dios. Tenían que tomar una identidad de acuerdo a cómo Dios nos ve y la identidad que Dios quiere darnos, porque nuestra identidad como cristianos debemos de buscarla en Dios. Y si sabemos cuál es nuestra identidad, entonces conoceremos cuál es el propósito con el que fuimos creados y cuál es el destino que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Pero para conocer cuál es nuestra identidad, tenemos que irnos al manual del fabricante. Y el manual del fabricante es esto, es la palabra de Dios, es la Biblia. Y la Biblia me habla acerca de cuál es mi origen, de dónde vengo. ¿De dónde vengo? Y la Biblia me enseña que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, a la imagen y a la semejanza de Dios. Y entonces yo en la Biblia y a través de la palabra de Dios, yo puedo encontrar cuál es el propósito que Dios tiene para el hombre y cuál es el destino que Dios tiene para el hombre. Y entonces yo tengo que ir a la palabra, porque esto es lo que va a dar solidez a mi identidad, porque esto es lo que me va a traer algo firme, algo en qué poder basar mi identidad como cristiano. Y pues la Biblia empieza diciéndonos que somos hijos de Dios. La Biblia me dice que yo soy un hijo de Dios. En Juan 1 del 11 al 12 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la Biblia, Dios me habla a través de su palabra y me dice que mi identidad es que soy hijo de Dios. Esa identidad de ser hijo de Dios se perdió cuando Adán pecó. Cuando Adán pecó, él perdió su identidad, la identidad que Dios le había dado, porque Adán fue creado a la imagen de Dios. Fue creado con la identidad que Dios le dio.
pero a causa del pecado la perdió, y el hombre, por eso es que anda muchas veces, cuando está alejado de Dios, anda buscando en qué basar su identidad, está preguntándose quién es y para qué está aquí en este mundo. Pero sin embargo nuestra identidad la encontramos en la palabra de Dios, y lo primero que nos dice Dios y lo que quiere restaurar en nosotros es nuestra identidad como hijos de Dios. El evangelista Lucas, cuando habla acerca del Señor Jesucristo y empieza a hablar en el capítulo 3 acerca de su genealogía, empieza a hablar de Jesús y se va en retroceso con sus ascendientes. Empieza a hablar del Señor Jesús, pasando por Salomón, por David, pasando también por Judá, por por Jacob, por Isaac, por Abraham, y al final del capítulo 3 dice Adán, hijo de Dios. Adán, hijo de Dios. ¿Por qué? Porque esa fue la identidad que Dios le dio a Adán, que era su hijo. Mas sin embargo, a causa del pecado lo perdió. Pero el Señor Jesucristo vino a recuperar para nosotros esa identidad como hijos de Dios. Así que ahora nosotros tenemos la potestad, el derecho, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué más me dice la palabra acerca de mi identidad? Dice que soy amado por Dios. Primera de Juan 3, del 1 al 2 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Por qué somos llamados hijos de Dios? Porque dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Porque Dios nos ha amado. Es por eso que nos ha dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios. También soy redimido por Dios. En Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Somos redimidos por medio de la sangre del Señor Jesucristo. El término redención significa ser liberado, devuelto mediante el pago de un rescate. Entonces yo he sido devuelto a Dios. Yo he sido redimido por Dios. Pero para eso se tuvo que pagar un precio, y un precio muy alto, y que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre que Él derramó ha sido el precio que se tuvo que pagar para que tú y yo ahora seamos perdonados, seamos redimidos. Y todo ha sido por gracia, pero el precio que se pagó por nosotros es un precio muy alto. Entonces tú y yo valemos mucho, porque valemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y esto viene a traer y a enriquecer nuestra identidad de que somos valiosos, no somos cualquier persona, somos personas valiosas porque valemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. También soy una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nueva creación en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas. También soy siervo de Dios. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hemos sido hechos siervos de Dios. Hemos sido hechos servidores de Dios. Y somos servidores de Dios como una manera de corresponder a ese gran amor que Dios ha tenido por nosotros. No por imposición, sino por amor a Dios. Sino porque le amamos y deseamos servirle. Porque Él ha hecho muchísimo por nosotros. Ha hecho lo que nosotros nunca hubiéramos podido hacer por nosotros mismos. Él lo ha hecho, y por eso es que nosotros debemos de tener esa actitud y sentirnos privilegiados de que podemos ser siervos de Dios. No cualquiera puede ser siervo de Dios, no cualquiera se puede acercar, no cualquiera puede ser un vaso de honra. Nosotros tenemos ese privilegio de ser vasos de honra para nuestro Señor. También soy escogido por Dios, y ahí es donde Dios empieza a darnos
propósito, nos empieza a dar destino y nos empieza a enseñar y a mostrar para qué hemos sido llamados. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El Señor nos escogió. El Señor nos vio y Él decidió y dijo: yo quiero que mi hijo, mi hija esté conmigo, venga a estar conmigo para que sea santo y sin mancha delante de mí, para que se aparte de esa vida de pecado que lleva, y yo lo escojo para que esté conmigo. Y entonces somos escogidos por Dios para vivir una vida santa y sin mancha delante de Él. También la palabra me dice que soy hechura de Dios, creado para buenas obras. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces somos hechura, entendemos lo que es hechura, que Dios nos confeccionó, que si somos así, con las características físicas que tenemos, es porque Dios nos creó así, porque Dios nos hizo así para el propósito que Él quiere cumplir en nosotros. Y somos creados para buenas obras. Y somos hechura de Dios, confeccionados por Dios, porque a Dios así le plació. También soy conocido por Dios para ser hecho a la imagen de Jesús. Romanos 8:29 dice: porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, el Señor ya nos conocía, ya desde antes nos conocía y nos ha hecho conforme a la imagen de su Hijo, conforme a la imagen de Cristo Jesús, porque eso es lo que ahora nosotros hemos sido llamados, a que nuestra imagen, a que nuestra identidad sea restablecida y seamos hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y también me dice la palabra que soy el pueblo de Dios. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido llamados por Dios para ser un linaje escogido, personas especiales, real sacerdocio, una nación santa, ser parte del pueblo de Dios, pero con un propósito: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nos llamó Dios. Y entonces vemos a través de la palabra y a través de estos textos que hemos visto, que hemos leído, cómo Dios va dando identidad al cristiano, cómo nos va dando identidad basados en lo que Dios ha hecho por nosotros, en el propósito de Dios al crearnos y en lo que Dios quiere darnos en un futuro. Y todo esto va fortaleciendo lo que es nuestra identidad, que somos hijos de Dios. Y bueno, es importante no solamente conocer la verdad de Dios acerca de nuestra identidad, también tenemos que creerla con nuestro corazón, y también tenemos que declararla con nuestra boca todo el tiempo. Tenemos que hacernos conscientes de lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestra identidad, y que esto vaya formándonos, vaya fortaleciéndonos, vaya quitando toda distorsión que pueda haber en nosotros acerca de quiénes somos, y que dejemos que la palabra nos enseñe quiénes somos, cómo nos ve Dios. Proverbios 23:7 en su primer parte dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Lo que pensamos, eso es lo que somos. Y entonces, por eso es importante que nosotros podamos llenar nuestros pensamientos de todo esto que Dios habla acerca de nosotros. Y Dios le dijo a Josué, y en el capítulo 1, versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué es lo que le quería decir el Señor? Lo estaba exhortando. Si ustedes recuerdan ese pasaje, el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida y Dios se presenta con Josué y empieza a hablar con él y empieza a animarlo, empieza a darle instrucciones. Y yo podría decir a través de este pasaje, de este texto, que Dios está ordenándole que él se fortalezca en la identidad que él tiene a través de la palabra, en lo que Dios ha prometido para su pueblo a través de la palabra. Y entonces por eso le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Esto quería decir que él tenía que hablar la ley, él tenía que hablar la palabra de Dios que le había sido dada como pueblo. Le dice: sino que de día y de noche meditarás en él. Meditarás en él, llenarás tus pensamientos con la palabra de Dios. Entonces no solo la hablarás, sino que también llenarás tus pensamientos con la palabra de Dios. Y le dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. También el hablar y el pensar nos va a llevar a la acción, a el hacer, a el caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y le dice finalmente: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si es que hablas, si es que piensas y si es que ejecutas la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, las instrucciones de Dios. Y por eso es importante que nos apoyemos en la Biblia, en la palabra de Dios. Y aquí vamos a encontrar la identidad que Dios quiere para nosotros, que nosotros tengamos, que conozcamos y vivamos como cristianos, como hijos de Dios. Y esto, hermanos, yo les quiero decir que también no es pensamiento positivo. No es que pensemos positivamente y digamos cosas positivas de nosotros, no. Esto tiene que venir a ser revelado a nosotros por el Espíritu Santo de Dios. No basta solo con poder repetir estos versículos o aprendérnoslos de memoria o pensar en ellos, sino que tiene que haber una revelación por parte del Espíritu Santo para que esto se haga vida en nosotros, para que sea una revelación a nuestro espíritu. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si tú no te sientes hijo de Dios, quizás es porque el Espíritu no ha dado testimonio a tu espíritu, el Espíritu Santo no ha dado testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Pero esto es algo que viene a hacer el Espíritu Santo, nos viene a dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y eso cambia nuestro panorama, cambia nuestra manera de ser, cambia nuestra manera de ver las cosas, cambia nuestra identidad, porque ahora nuestra identidad está basada en que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Finalmente, para terminar, les comento que tuvimos en alguna ocasión la oportunidad de estar en la ciudad de Houston y asistir a una iglesia que se llama Lakewood, y nos llamó mucho la atención y nos gustó una declaración de fe que hacen en esa iglesia antes de escuchar la predicación. Y ellos lo que hacen es que pues todos toman su Biblia, la toman en su mano y hacen la siguiente declaración y dicen: esta es mi Biblia, soy todo lo que dice que soy, tengo todo lo que dice que tengo, puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer, hoy recibo la palabra de Dios, confieso que mi mente está alerta y mi corazón está receptivo, nunca más seré igual, estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios, nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, amén. Y nos pareció pues una declaración muy, muy buena para estar receptivos a la palabra de Dios, ya sea que antes de leerla o antes de escuchar un mensaje, que podamos tener esa actitud. No, quizás
no las repitamos tal cual yo se las dije ahorita, pero que sí tengamos esa actitud de saber que en la Biblia me está enseñando quién soy yo, qué puedo hacer. Me está enseñando qué es lo que Cristo Jesús ha ganado para mí en la cruz del Calvario. En la Biblia vamos a encontrar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y de esta manera, hermanos, pues podemos nosotros, al igual que el pueblo judío, establecer oraciones que nos lleven a confirmar nuestra identidad. Que yo te invito a que medites en estos pasajes que hemos leído, que nos habla acerca de nuestra identidad, que no son todos. Tú, escudriñando la palabra, puedes encontrar todavía más, pero solamente quise mencionar algunos para que esto pueda reafirmar nuestra identidad, pueda encauzar nuestro propósito y nuestro destino, y que podamos nosotros formar una oración que digamos todos los días, con el propósito de que nuestra identidad sea fortalecida cada día. Y le podemos decir al Señor en esta hora esa oración que fortalezca nuestra identidad. Formar una oración con todo lo que hemos escuchado para que el Señor forme una identidad en nosotros. Así que te invito a que junto conmigo puedas orar. Recuerda lo que hemos hablado, lo que hemos dicho, lo que la palabra de Dios dice acerca de ti, de quién eres, para qué fuiste creado, y que en base a eso puedas hacer una oración que fortalezca tu identidad y que cada día la puedas ir enriqueciendo con la palabra de Dios. Y yo podría decir: bendito seas, Dios del universo. Creo que por medio del sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario, soy tu hijo. Me amas, me has redimido, me has hecho una nueva creación. Soy siervo tuyo, escogido para ser santo. Soy hechura tuya, creado para buenas obras, para ser hecho a la imagen de Jesús. Soy linaje escogido, real sacerdocio, y formo parte de una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, y estoy seguro que tengo como fin, como esperanza, la vida eterna en Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre mío y Dios mío. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Espero que esta palabra sea de edificación para su vida y que pues pronto nos podamos ver físicamente. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.